opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen como todos los lunes con este espacio de Para Opinar, aquí en donde yo tengo el gusto de compartir esta mesa de análisis con excelentes amigos y periodistas, Maite Noriega, Raúl Frías Lucio y Juan Carlos Zúñiga. Un gusto saludarles como siempre, y si les parece vamos, porque el tiempo se nos va volando cuando hay temas interesantes. Hoy me gustaría tomar para iniciar la presencia, el retomar la presencia de los movimientos en defensa de la mujer. Todo esto como resultado de la polémica que ha generado ya desde hace prácticamente 3 semanas la precandidatura por parte de Morena de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, y que evidentemente ha generado una tormenta política al interior del mismo Morena y ha generado movimientos importantes en el ámbito de las mujeres. Estos movimientos, a mí no me encanta mucho decirles movimientos feministas, pero bueno, finalmente son movimientos que están abogando por la justicia para las mujeres. Félix Salgado Macedonio, acusado de por lo menos, tiene varias acusaciones por violencia de género, pero 2 específicamente. Sí, yo tengo hasta 5, mi querido Raúl, 5, pero 2 de ellas son violaciones. Y me atrevería a decir, una de ellas calificada, si fuera el caso, si se investigara y se hiciera un proceso, sería estupro, porque es en una menor de edad. Vamos, es una situación que nos sacude como sociedad. ¿Qué está pasando? ¿Dónde quedó la consigna de acabar con la corrupción y la impunidad? Y arranco contigo, Raúl. Hola, Maite, ¿cómo estás? Juan Carlos, ¿cómo estás? Paco, gracias. Hola, a ver, yo sí les llamo movimientos feministas. La verdad es que son movimientos feministas que han tenido una fuerte presencia a nivel nacional y que, bueno, han levantado la voz ante los feminicidios, ante los abusos que ha habido durante décadas. Eso no es nuevo. Lo que sí me parece que es novedoso es que los grupos de feministas han estado alzando la voz y se han manifestado incluso en forma violenta, como ha sucedido ya en algunos puntos de la República Mexicana. Pero si vamos a la esencia de este rechazo que se ha dado por este tipo de nominaciones, ¿sí? Y esto, de alguna forma, o sea, hay impresentables, Paco. Félix Salgado Macedonio, sí. Tú te acuerdas seguramente en sus inicios, cuando fue alcalde de Acapulco, y luego fue pues un tipo muy protagonista, que le gustaba, pues, hizo películas también, si mal no me acuerdo. Sí, ¿verdad? O sea, estamos hablando de un personaje muy peculiar. Pero independientemente de eso, de que sea peculiar, que eso no es importante, me parece que el punto es las violaciones y las denuncias que tiene, y que pareciera que a este gobierno, o más bien a Morena, aunque hay que recordar que Morena no da un paso en falso, no da un paso si no tiene la autorización del presidente López Obrador, que estén impulsando este tipo de candidaturas. Ahora, que los impresentables no es nuevo. Todos los partidos lo han hecho durante muchas décadas, pero hoy este personaje que ha sido señalado, que tiene denuncias en concretas, y la forma como han venido evadiendo y dándole la vuelta, tratando de que esto se prolongue, de que sea candidato, la verdad es que yo no le veo un fin pacífico, y me refiero a que pueda llegar a ser el candidato y que pueda hacer su candidatura con tranquilidad. La verdad es que veo que hay muchos elementos que tienen contra. Ahora, hay elementos políticos también. El hermano de la secretaria de la Función Pública, pues quiere ese cargo. Entonces, puede haber fuego amigo allá dentro de Morena, pero me parece que independientemente de eso, sí, la simple sospecha desde hace años sobre este personaje impresentable debería ser suficiente para que ningún partido, ninguno, pueda pensar en lanzarlo como un candidato a gobernador con ese poder que representan. Ahora, en todo esto que tú bien mencionas, sí, la parte interna de Morena, que, insisto, ha generado toda una conflagración, valga el término, al interior de Morena, con acusaciones
internas, ya ni siquiera digas que eso son otros partidos, no, son ellos mismos. A ver, ¿qué es lo que puede haber atrás de todo esto? ¿Qué les deben a Félix Salgado Macedonio? ¿Cuál es el miedo a enfrentar a Félix Salgado Macedonio con estas acusaciones, Maite? Mira, yo creo que no es miedo. Lo que pasa es que le apuestan a la desmemoria de la gente, le apuestan a la popularidad de un personaje que hizo películas. Es un personaje carismático, a la gente le hace gracia porque no deja de ser gracioso, aunque el trasfondo de la violencia me parece que debería ser muy, muy, muy preocupante. El problema es que también dentro de la mentalidad de la mayoría de los seres humanos está que las cosas malas les pasan a otros, hasta que nos pasen a nosotros, y entonces lo entendemos. Me parece que Morena no es diferente de su raíz y de su origen, y si tú ves la lista, que ya pasaremos a ese tema de los impresentables para las plurinominales de otros partidos, pues te das cuenta que siguen postulando a los mismos y que no tienen recato, ni pudor, ni vergüenza para postular a estos personajes. Hay un movimiento ya internacional que se está sumando precisamente a esto, que es el de Me Too, que está apoyando a las mujeres que denuncian a Félix Salgado, y uno de las máximas que traen estas mujeres es: si no hay justicia para las víctimas, que no haya paz para los violadores. Entonces, este movimiento no creo que lo puedan acallar pronto, no creo que lo intenten, porque además sí hay ya un movimiento mucho más grande de mujeres que de verdad protestan por la actitud de del gobierno y de los aliados al gobierno y de los aliados del partido en el gobierno, que de verdad les tiene sin cuidado la violencia hacia las mujeres. Y esto no es de un auténtico partido de izquierda. La izquierda tradicionalmente en la mayoría de los países ha sido progresista, y una de verdad es uno de los puntos del progreso, es precisamente la igualdad, la equidad, en lo que se refiere a las cuestiones de género. Si tú analizas a partir de esto, te das cuenta que Morena no es de izquierda y que por lo tanto jamás van a aceptar un postulado de las feministas progresistas hablando de la equidad de género y del fin a la violencia. A ver, en todo esto, tanto lo que ha mencionado Raúl como tú lo has dicho, Maite, le pregunto a Juan Carlos, a ver, esta situación, esta tormenta política que ha generado Félix Salgado Macedonio y su postulación y su precandidatura al gobierno de Guerrero, ¿puede simbrar al partido o simple sencillamente es ruido y no va a pasar nada, Juan Carlos? No, yo creo que finalmente le van a tumbar la candidatura. Yo creo que finalmente se van a imponer las mujeres, se van a imponer los movimientos. La esencia de Me Too, la premisa de Me Too es creerle a las víctimas. La secretaria de Gobernación se puso muy purista legalmente hablando y priorizó la parte de la presunción de inocencia, pero los testimonios son de 5 casos distintos en contra de Félix Salgado Macedonio, en donde pues los dichos de las mujeres son perturbadores, hay golpes, hay amenazas, hay sometimientos, hay tocamientos no consentidos, no autorizados por parte de las mujeres, y hasta el caso de una mujer que dice que después de que la violó le tiró con un billete de 100 pesos. No me parece correcto que haya voces dentro de Morena, Ricardo Monreal, que aseveren que el delito prescribió hace 22 años en el caso de una de las víctimas, pero pues la vergüenza no prescribe. Oye, ¿no? Parece que no tiene vergüenza Félix Salgado Macedonio. Y exactamente, no prescribe el hecho de violencia que le sometió a esta mujer. Yo quisiera, de entre el PRI, PAN y Morena, en Morena es más progresista Morena que el PRI, que el PAN. Hay más oportunidades para las mujeres en Morena que en el PRI y que en el PAN. ¿Dónde están las mujeres de Morena?
Es decir, ¿dónde están las voces fuertes de izquierda progresista, de Morena? Ya no esperemos de los hombres, pues, porque pues dicen las propias mujeres que entre los hombres nos protegemos y demás, y puede haber ahí una especie de complicidad de los hombres de Morena, pero 100 diputadas federales de Morena pidieron no darle la candidatura a Félix Salgado Macedonio. Entonces, yo esperaría una reacción más fuerte de las mujeres militantes de Morena y de los grupos feministas. Y al final creo que Félix Salgado no va a ser candidato. Te vi reaccionando, Maite, platícame. Yo, la verdad es que no, las mujeres de Morena, bueno, hay un grupo de mujeres feministas que tienen tomadas las instalaciones del partido en la Ciudad de México, ahí en la calle de Chihuahua, en la colonia Roma. Sí hay un movimiento fuerte, por supuesto que siempre habrá alguien acomodaticio o alguien que no quiera arriesgar nada y entonces se mantenga al margen de las protestas, pero sí creo que hay un movimiento fuerte de las mujeres dentro de Morena y rectifico, Morena no es progresista. ¿Por qué? Porque el presidente no es progresista, no es un hombre progresista, por supuesto, y entonces son verdaderamente retrógradas. Y lo que quieren es la yo lógica, a lo que me refiero es que en Morena hay más progresistas que en el PRI y el PAN. Es que son los mismos. El problema es que seguimos creyendo que en Morena hay otros. No, son los que salieron del PRI y del PAN. Entonces, ¿cuál es su modelo? ¿No? Bueno, su modelo es el PRI y el PAN, y son los mismos cínicos del PRI y el PAN, y son los mismos violentos del PRI y el PAN, y son los mismos oportunistas del PRI y el PAN. No se volvieron progresistas por entrar a Morena, se volvieron más cínicos porque ahora saben que la situación es todavía mejor para ellos que la que tuvieron en el priato de hace 40 años. Por supuesto, sí, por supuesto, totalmente de acuerdo. Raúl, te vi también ahí reaccionando, platícanos. No, sí, yo también, a ver, no veo a los progresistas en Morena. Quizás alguna ala, sí, que no la veo, o sea, no sé a quién te refieras, si a Ricardo Monreal o te refieras al impresentable presidente del PT o a quién. Sí, a ver, no veo eso, sinceramente, no lo veo, pero me parece que además dentro es el mismo comportamiento que hemos visto tradicionalmente. No se ven las mujeres en primera fila, no se ve esa apertura que de alguna forma estamos viendo. Bueno, la misma secretaria de Gobernación que de alguna forma, aunque no es activista, pero ella como mujer, y la vimos ahora en las 2 semanas que estuvo al frente de la mañanera, o sea, me parece que sí, ella está mucho más metida al tema de violencia, está mucho más metida al tema de igualdad, defiende, tiene más claro muchas de las posturas, pero lamentablemente los antecedentes también pues no le han beneficiado con al ser cuestionada sobre el tema de Mario Marín y de Lidia Cacho, donde, bueno, pues ella como magistrada, pues no le dio la razón en su momento a la duda de que había sido torturada Lidia Cacho. Imagínate, en una camioneta con 4 sujetos desde Cancún, un viaje de más de 20 y tantas horas, ¿sí? Y bueno, lo que se dijo, y la misma Lidia Cacho lo señaló, pues que hubo tortura psicológica. A ver, y esto no puede ser desestimado en un momento dado por una magistrada, una mujer, que además tenía en su momento la razón. Pero, a ver, sí, yo no veo el progresismo de Morena en ningún lado, sinceramente. Yo veo también a un gobierno bastante conservador, yo diría que mucho más conservador incluso que muchos priistas del pasado, pero bueno, yo creo que aquí el tema es esta designación. Me parece, igual que Juan Carlos, que el movimiento va a pesar y espero que Morena pueda rectificar y retire. Pienso igual que Juan Carlos, que finalmente Félix Salgado no va a ser, sobre todo por este crecimiento del movimiento que ha venido dándose y que finalmente ya cuando empieza a haber mucho ruido, a pesar de que el presidente... Raúl, ¿le van a cambiar la candidatura por Libertad?
Bueno, a ver, no ha sido sentenciado, Paco. No. Félix Salgado no ha sido sentenciado como culpable. Sí. Así es. Entonces, a ver, sí habría que esperar, pero sí me parece que los elementos, la simple sospecha sería suficiente para que no fuera candidato al gobierno del estado de Guerrero. La simple sospecha. Y se le pero bueno, así cuando... sí, claro. Totalmente. A ver, Maite, perdón. Dime, Paco. A ver, aquí yo decía que si le iban a cambiar la candidatura por libertad. Ok, estoy de acuerdo contigo, Raúl, no está sentenciado, no hay nada. ¿Se la van a cambiar entonces por impunidad? ¿Por no ser investigado? Porque de otra manera no veo cómo Félix Salgado Macedonio, que ha dicho que lo investiguen, ¿sí? Él ha dicho, yo no voy a quitar mi candidatura y que me investiguen. ¿Cómo? ¿Cómo le va a hacer Morena para quitarse ese peso de encima, Mike? Morena no necesita argumentos, como el presidente, ¿no? Ellos pueden tener otros datos y nadie los cuestionará y así seguirá y no pasa nada. A ellos simplemente decidirán un día y por manos que el señor Salgado Macedonio fue llamado por Hollywood para hacer otra película y se irá y punto, no pasará nada. Sobre todo. Sí, tiene una buena trayectoria de actor y entonces, bueno, pues se irá a Hollywood a hacer otra película y no pasa nada, ¿no? Ellos tampoco necesitan estos argumentos como tampoco han necesitado pruebas para desaparecer todas las instancias que han desaparecido con el argumento de la corrupción que jamás han mostrado, ¿no? Y que ellos precisamente les ha servido de coartada. Hay corrupción y entonces desaparecemos todo. Lo podrán desaparecer porque en su registro a lo mejor había corrupción y entonces pues le quitamos el registro, ¿no? Entonces a mí me preocuparía mucho que siguiera la candidatura porque en este país nos da por saltarnos las reglas muy a la torera, muy facilito, con cualquier argumento. Y se la podrían dejar. Ahora, el hecho de la presión que hay para que Amílcar Sandoval sea el candidato, que es el hermano de la secretaria de la Contraloría o de la Función Pública. De la función pública. Es que es el pleito interno de la función pública, es el pleito interno que traen ellos y por eso dicen que, bueno, pues hay fuego amigo y hay una carga política para desacreditarlo, pero vaya, el señor se desacredita solo, tampoco se necesita una campaña, él ha hecho un trabajo de verdad, yo creo que impecable en eso de desacreditarse, ¿no? Y sí, yo creo que ha sido muy consistente en desacreditarse, es como el señor Fernández Noroña, no necesitas hacer muchas cosas, simplemente con analizar sus videos, su vida y su currículum, te das cuenta quiénes son y se desacreditan solos, ¿no? Juan Carlos Zúñiga, tu reacción. Híjole, yo creo que finalmente no va a ser candidato Félix Salgado Macedonio, se va a imponer la parte de los movimientos feministas, se van a imponer las propias mujeres de Morena, los movimientos que hay dentro del interior de Morena, entonces no va a ser candidato, veremos a ver qué pasa en el estado de Guerrero. De hecho, pues está subiendo cada vez más el tono en las redes sociales, hay un hashtag y un movimiento que se llama Ningún Agresor en el Poder, entonces esto va a ir creciendo de una manera exponencial hasta que, bueno, y lo otro es, bueno, está bien que no sea candidato, pero que se le investigue, ¿no? O sea, es decir, hay 5 testimonios de 5 víctimas que deben y tienen el derecho de tener justicia, entonces lo siguiente sería que haya justicia, que se investiguen, que se abran estos casos, que se pongan las denuncias, que se indague a Félix Salgado Macedonio y si es el caso, que se le castigue, porque pues que no sea candidato está bien y que no sea gobernador, qué bueno por los guerrerenses, pero ¿y estas 5 mujeres cuándo van a recibir justicia? Entonces tiene que ir acompañada una cosa de la otra, le retiran la candidatura pero también se le investiga. Así es, ese es realmente el punto. Aquí la polémica en los movimientos no es por bajar a Félix Salgado Macedonio de la candidatura, no, es porque se ha investigado y se haga justicia para las víctimas, que para ellas el delito no prescribe, el momento triste, lamentable, brutal al que se vieron sometidas no termina con el paso del tiempo.
ahí persiste y eso es lo que hay que ver. Decía Olga Sánchez Cordero que hay que respetar la presunción de inocencia. Sí, que se respete la presunción, pero que no se le deje libre, nada más por ser presumiblemente inocente. Ese es el punto. Último apunte, Raúl. Sí, no, coincido totalmente con eso. Yo también creo que a fin de cuentas va a haber tanta presión que finalmente tendrán que buscar otro aspirante, otro candidato para el gobierno de Guerrero, y qué bueno, sí, pero no debe quedar en eso, debe haber una justicia, que esa vez lo que no vemos, Paco. Vemos, por ejemplo, cómo la Fiscalía ha dejado muchos temas de presunción por presumir inocencia, o muchas veces ni siquiera presunción de inocencia, que los deja en la impunidad total, como el caso que ya hemos hablado del hermano del presidente, que ni siquiera se sabe si está investigando la entrega de recursos de dinero o no, el tema de la cuñada allá en Tabasco, que también está acusada de desvío de dinero, en fin, o sea, esas cosas que también quedan como abiertos los expedientes, y en este gobierno que ofreció pues este combate frontal necesario, urgente contra la corrupción, tampoco lo hemos visto en esa forma, ¿no? Ya van para el tercer año, ¿sí? El tema de Odebrecht ahí abierto, sin Lozoya sigue estando pues como en su casa, sin problema. Entonces, hay varias cosas que de alguna forma sí están pendientes, y ojalá quisiéramos ver que esto camine para realmente que se combata este cáncer que tanto daño le ha hecho a nuestro país, la corrupción. Ahí un primer tema para opinar. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Vamos a hablar del tema de la reforma energética, específicamente el tema de la iniciativa de la ley eléctrica. Vamos a ver qué es lo que va a pasar y lo que ya ha generado, no solamente en el interior, sino en el ámbito internacional. Volvemos para opinar. Ya estamos de regreso para opinar. El tema lo pongo sobre la mesa, la iniciativa de reforma a la industria eléctrica, que ya trae poco más o menos 2 o 3 semanas que la presentó el presidente, la envió, y evidentemente ha generado polémica tanto interna como internacional. Hoy, en el regreso a las mañaneras, le preguntaban al presidente sobre esta iniciativa eléctrica y él decía, yo sé que a muchos no les ha gustado, pero tengo que poner orden. Y yo me pregunto, ¿orden en qué sentido? Porque hablar de que poner orden es entregarle todo a la Comisión Federal de Electricidad, con toda la contaminación que genera, con los graves problemas económicos que tiene, y con lo que va a generar como, déjame decirlo así, como demandas por incumplimiento en el Tratado de Libre Comercio, con el tema del medio ambiente, y ahora con un presidente de los Estados Unidos que pugna y empuja las energías limpias. ¿Cómo va a sucederse este tema? ¿Va a pasar o no va a pasar, Maite Noriega? Mira, me parece que es darte un balazo en el pie, sobre todo por el último punto que tú tocas, que me parece muy importante, y que es la llegada de Joe Biden al poder, que es un hombre que le está apostando precisamente a las energías limpias, a la preservación del medio ambiente, a la salvación del planeta, a combatir el cambio climático. Y el presidente, que es un hombre de ideas fijas, trae claro todo lo que se hizo en los años 70 y quiere volver a hacerlo, ¿no? Que es en la época en que él era adolescente, y entonces él admiraba a estos priistas que hacían esto disfrazándose de izquierdistas, porque había un ala de izquierda, ¿no? Y de repente decían que el PRI era de izquierda, depende del sexenio, a veces el sexenio era de centro y a veces era de izquierda, según ellos, y entonces él se quedó con esta idea fija. Me parece que sería muy peligroso hacerlo en este momento, sobre todo porque sigue jugando a ver por dónde va a reaccionar Estados Unidos. Estados Unidos va a reaccionar por donde debe reaccionar, ya sabemos quiénes son. Octavio Paz los definía muy bien, decía, son puritanos, hablan con Dios y con ellos mismos. Entonces, esa será la reacción.
Y por otra parte, tenemos el acuerdo de libre comercio. Perdóname, pero el hecho de que Canadá hubiera restringido los vuelos de los mexicanos a su país es una llamada de atención del gobierno canadiense por todo esto que está pasando. No, o sea, todo el mundo cree que, vaya, el pleito es con Biden. No, el pleito también es con el señor primer ministro de Canadá, el señor Trudeau, y por ahí vamos a tener problemas. Seguramente van a saltar muchos amparos, seguramente van a saltar muchos conflictos internacionales, porque además lo que está proponiendo el presidente es un sinsentido en este momento y en este mundo. Él le hace mucho caso al señor Bartlett en esto, cuando Bartlett también se quedó en esa época en la que él era todopoderoso y de verdad creían que se podían hacer estos controles, cuando el mundo es otro y cuando la realidad del país es otra. Ya no le podemos seguir apostando a las energías fósiles, porque además si tú ves cuáles son las leyes que están imponiendo, bueno, hasta Tesla te regala los planes para hacer motores eléctricos, ¿no? Ya para que llegues a esto te das cuenta hacia dónde va el mundo, y aferrarnos a esto me parece un sinsentido y un despropósito. Juan Carlos Zúñiga. El gobierno tiene la meta, el gobierno del presidente López Obrador tiene la meta de producir para la Comisión Federal de Electricidad, o que la Comisión Federal de Electricidad produzca el 52% de la energía eléctrica que necesita el país. Actualmente no tiene capacidad la Comisión para producir el 52%. La realidad es que el 48% la produce la iniciativa privada. Y esto no va a cambiar en muchos años. Es decir, no se retira la participación de privados en la producción de energía. Dice la secretaria de Energía y dice esta iniciativa presidencial que se va a priorizar a las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas pues son energías limpias, no funcionan con combustóleo. Y después, en el siguiente orden, el resto de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad que utilizan ciclo combinado, y es el gas natural que tampoco contamina, y bueno, finalmente el combustóleo. Aquí en esta parte es donde sí los diputados tendrían que revisar la parte del combustóleo para, en la escala de prioridades, se mande el combustóleo a la última, para que prioricen a las plantas privadas de energía renovable, eólica o solar, y a las plantas de ciclo combinado del sector privado cuando se utilice gas natural. Hay un asunto que creo que el gobierno debe explicar. Yo le daría el beneficio de la duda en este punto. Dice la iniciativa presidencial que los contratos financieros diseñados por el gobierno de Peña Nieto dieron prioridad a los precios de energía y a la capacidad, pero no obligan a la entrega física de energía, lo cual pone en riesgo y vulnerabilidad financiera a CFE, que está obligada a asumir la pérdida por no despacho de electricidad, aun cuando los costos unitarios de 6 centrales son menores a los de las privadas. Además que los contratos fijaron criterios de despacho a modo y beneficio del sector privado por encima del interés público. Y bueno, pues yo tengo aquí en la mente el video que se filtró en el verano pasado, donde un asistente de los senadores del PAN, de legisladores del PAN, están recibiendo dinero. Hay que recordar que Emilio Lozoya Austin pues declaró ante la Fiscalía General de la República que dio 52 millones de pesos a legisladores del Partido de Acción Nacional para que pasara la reforma energética. Nació chueca la reforma energética. ¿Por qué tuvieron que sobornar? Si Emilio Lozoya Austin está hablando con verdad y si el video es de verdad, ¿por qué tuvieron que sobornar a senadores si estaba tan maravillosa la reforma energética? Y segundo, creo que el gobierno puede tener un argumento, pero le ha faltado capacidad para comunicar ese argumento. Porque en ninguna parte de la iniciativa viene que se va a priorizar el combustóleo o las energías fósiles, más bien viene que las hidroeléctricas que utilizan agua y que son energías limpias. Entonces, yo creo que falta escuchar más la versión oficial, la versión del gobierno, y que ellos comuniquen mejor estos puntos que están señalando, porque lo que yo entiendo por el texto de la iniciativa es que una planta privada puede producir lo que quiera, aunque no lo necesite CFE, y lo tiene que comprar CFE a fuerza con dinero de los mexicanos y con dinero de la paraestatal, y la produce pero no la traslada, y el traslado lo paga el gobierno, lo paga la comisión, pues. Interesante el punto que estás planteando, Juan Carlos, con varias aristas. Y lo hemos manejado en otros tenores y con otros temas.
Sí, seguramente hay corrupción. Sí, seguramente hubo, como él decía esta mañana, el presidente, hubo empresas que salieron ganando con la reforma energética, salieron ganando con los cochupos con el presidente, salieron ganando con muchas cosas. Pero, y ahí estoy de acuerdo contigo, y también estoy de acuerdo contigo en que no ha sido claro el gobierno en explicar esta iniciativa de reforma, ¿sí? Hacia dónde quiere caminar. Simple y sencillamente señala que son ataques de los opositores en su contra. Pero ¿por qué no clarifica? ¿Por qué no dice, a ver, sí vamos a trabajar en temas de energías limpias? No lo ha dicho, no lo ha aceptado, por el contrario, se ha resistido al tema de las energías limpias y de hecho por ello está muy seguramente y cercano a romper con el Acuerdo de París. Raúl. A ver, es que el tema es muy interesante en esto. A ver, por lo que veo, Juan Carlos ha leído bien esta iniciativa preferencial que tiene 30 días para que los senadores diputados la puedan aprobar, ¿sí? Entre los motivos que argumenta esta iniciativa, y seguramente ya lo hemos comentado, está en que hubo empresas beneficiadas y políticos corruptos. Ese es el argumento. Lo mismo que dijo en los aeropuertos, lo mismo que dijo en las estancias infantiles, lo mismo que dijo con fideicomisos, lo mismo que ha dicho con todo. O sea, estoy de acuerdo que si hubo mochadas, como aparentemente ocurrió con los legisladores del PAN, y que hubo empresas que se beneficiaron, pues hay que corregir. O sea, bueno, primero mostrar quiénes son los políticos corruptos que se beneficiaron cosa que no lo dice el documento, sino esas empresas que se beneficiaron. Vamos a suponer, dándole desde luego este hecho que bien pone sobre la mesa Juan Carlos, que efectivamente haya empresas que se beneficiaron con esto. Corregirlo. A ver, hay corruptos, sancionarlos. Hay empresas beneficiadas, hay que hacerlo. Ahora, por otro lado, a ver, hay un problema, hay un regreso al pasado. Y ustedes se acordarán de esas imágenes del presidente allá en la Rumorosa, si no me equivoco, donde se veía un ventilador de energía eólica, ¿sí? Y el presidente detiene su gira para tomar una fotografía o un video, decir, qué feo se ve esto. O sea, él está en el pasado, cuando todas las tendencias de la energía, como ya se explicó perfectamente, es hacia las energías limpias, ¿sí? Ahora, sí, efectivamente se da prioridad a las hidroeléctricas, que son las que están a lo largo del río Grijalva, estas gigantescas hidroeléctricas que generan mucha energía, pero lamentablemente ya muchas son de tecnología pasada, hay que darles mucho mantenimiento, hay que justificar esas inversiones. Y por otro lado tenemos, sí, las termoeléctricas como la de La Paz, que ustedes conocen, o como la de Manzanillo, que todos conocemos, que son sumamente contaminantes. ¿Por qué? Porque están quemando este combustóleo que nadie quiere y que Pemex está produciendo y que hay que consumirlo. O sea, hay otras razones de alguna forma también que hay que considerar. Y sí, los diputados y senadores tendrán que considerar todo esto, pero a mí me parece que estamos viendo la repetición de la historia. Sí, hay una obsesión del presidente con un discurso que la verdad, híjole, muy padre, de nacionalismo. Sí, vamos a retomar la rectoría de las energías en el país. Híjole, ¿quién puede decir que no a eso? La verdad es que se oye muy bien. El tema es de costo-beneficio. Sí, ya lo dabas datos. La energía más barata hoy es la energía limpia. Vamos invirtiéndole a eso. Sí, y las energías que están generando contaminación, que van para afuera, tendrían que ir en un plazo marcado, en un plan nacional de energía eléctrica hacia eso. Pero hay una combinación más que beneficios de costo-beneficio para la población, porque eso lo vamos a pagar nosotros, Lo vamos a pagar nosotros tarde o temprano, a través de subsidios de la Comisión Federal de Electricidad, ¿sí? Y la otra es que vamos a estar rompiendo los acuerdos que ya se han mencionado y eso va a tener también sus consecuencias. Yo la verdad veo que es un tema más ideológico, más que de cuestión práctica, y al presidente le urge sacar todo esto porque ve que el próximo 6 de junio
las cosas se pueden complicar para la mayoría en el Congreso, para Morena. Y esto le está, por eso, la mete como preferente. Entonces, bueno, vamos viendo. Me parece que hay muchos argumentos en este sentido, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa iniciativa preferente? Ya para este tema. Maite Noriega, ¿pasa tal cual? ¿No pasa? ¿Le harán cambios? Mira, de acuerdo con el discurso de los propios legisladores, va a pasar, y ya lo ha dicho el propio Monreal, ¿no? Que uno de los grandes objetivos de este periodo, y por eso no van a pasar la ley del outsourcing y todo esto, es sacar la iniciativa preferente del presidente. En lo que se refiere, lo que decía Juan Carlos, cuando te pones a leer la exposición de motivos de la iniciativa de ley, te das cuenta de que no hay un solo dato fundamentado. Todos son presunciones, todos son lugares comunes, todo es discurso de la mañanera que lo van anotando y van haciendo una compilación de todas las frases notables del presidente en la mañanera. Y todo acto de gobierno debe estar fundamentado. Y a partir de esto te das cuenta que las iniciativas, una iniciativa como esta, una iniciativa preferente en la que se pone en juego el prestigio internacional, se ponen en juego las inversiones extranjeras, se pone en juego muchísimas cosas, está basada en puros supuestos, en puras presunciones. Presumimos que eran muy corruptos, presumimos que hacían esto, presumimos que hacían lo otro, y a partir de ahí quieren justificar una serie de acciones que no se pueden justificar, no están fundamentadas como se exige. Hay otro dato que me parece interesante, se habla de las hidroeléctricas, ¿no? Vamos a darle fuerza. ¿Cuántas hidroeléctricas hay en nuestro país? ¿Qué cantidad de energía producen? ¿Alimentan a todo el país? Pues no. Entonces, a partir de aquí te das cuenta de que todas estas argumentaciones de que vamos a apoyar a las hidroeléctricas, ¿cuántas? ¿A quién le dan energía? ¿A quién abastecen? Si te pones a ver, bueno, pues te das cuenta que es mínimo lo que hay ahí. Entonces ahí hay una falsedad. Y luego te das cuenta de que hay muchas cosas que son falsas y que además ellos mismos se contradicen. El presidente lo declaró muchísimas veces y lo ha declarado incluso en la mañanera, de que no estarán de acuerdo con el fracking, por ejemplo, para lo del petróleo. Y el fracking está autorizado en México y hay muchas empresas que están haciendo fracking. Entonces te das cuenta de que lo de ellos no es el respeto a la palabra, no es el respeto a la legalidad y no es tampoco la fundamentación de los actos de gobierno. Y a partir de ahí están en la ilegalidad. Entonces, bueno, pues que lo aprueben los legisladores, lo volverá legal y pues simplemente México regresará México regresará algunas décadas, ¿no? Sí, y también iniciará una batalla larga al interior y al exterior. Juan Carlos Zúñiga, tu punto de vista. Las hidroeléctricas producen el 17% de la energía del país, creo que es un dato importante, es un dato fuerte y está sobre el mismo promedio a nivel internacional. En el mundo, el 16% de la energía que se produce en el mundo la producen las hidroeléctricas, en México el 17%, es decir, estamos igual que todo el mundo pues, en producción de energía eléctrica y son 84 centrales hidroeléctricas en el país. Bueno, junto con las hidroeléctricas, la generación anual de las energías limpias contribuyen con el 20.3%, es decir, las hidroeléctricas aportan casi la mitad de las energías, de la energía producida a través del cuidado del medio ambiente, de la energía limpia. Es decir, creo que sí es una parte fundamental. E insisto con el dato, la Comisión Federal de Electricidad no produce ni el 50% de la energía que necesita el país. El 48% lo produce la iniciativa privada. Todavía está más o menos equilibrado entre la Comisión y la iniciativa privada. Entonces, insisto, yo creo que
Hay argumentos en el gobierno, nada más que no los han comunicado correctamente. Hay datos en el gobierno y no los han comunicado correctamente. Y yo espero que los diputados tengan un parlamento abierto para que los ambientalistas que se han manifestado en contra, que los empresarios que se han manifestado en contra, inclusive gobiernos extranjeros que se han manifestado en contra, puedan compartir sus puntos de vista y que el gobierno tenga la oportunidad de explicar técnicamente esto, más allá de la parte ideológica, que sí, coincido con Maite, hay una parte ideológica muy fuerte en la exposición de motivos, en donde hablan de neoporfirismo y neoliberalismo, y yo creo que está fuera de lugar esa situación. Ya cuando le ponen esos adjetivos, pues entonces le nubla la vista a los datos técnicos, a las personas que quisieran ver ahí los datos técnicos. Sí. En fin, todo un tema. Ahorita que mencionaste el Parlamento abierto, déjame decirlo, es un comentario a título personal, no ha servido de nada, no cambia nada, ¿sí? Es simple y sencillamente el darles voz a la gente para que se explaye, para que expliquen, y no pasa nada, no cambia nada. Lo que se tiene previsto, esta administración pasará como lo tiene previsto. Hacemos una pausa y regresamos para opinar. Ya estamos de regreso con el último tema, no por ello el menos importante, sino por el contrario, tal vez el más importante, el tema de la pandemia, la situación en la que estamos. Hace un momento con Joely Ramírez veíamos el índice de letalidad. Somos el país número 1 en índice de letalidad, 8.6 de cada 100 mueren en México por coronavirus, cuando tenemos países como Estados Unidos, que tiene una pandemia desastrosa, un número increíble, si no mal recuerdo es el número 1 de muertos en el mundo, y su tasa de letalidad anda cercana al 4%, cercana, ni siquiera el 4%. Y estamos hablando de una situación que no le vemos claro, y hoy en la mañana veía yo el regreso del presidente a la mañanera, y después de oírlo casi 2 horas, me di cuenta que no ha cambiado nada, no cambió absolutamente nada, su perspectiva sobre la pandemia sigue siendo la misma. No voy a usar cubrebocas, ya no contamino, ya no contagio, dice, ya me dicen los doctores que ya no contagio. Hombre, si sabemos de casos de quienes se han contagiado por segunda vez, ¿sí? Y estamos hablando del presidente de este país. No voy a obligar a nadie a quedarse en su casa, ¿sí? Porque no me he vacunado, me voy a vacunar cuando me toque. Y uno se pregunta, entonces, ¿dónde está el líder de este país que va a generar la confianza en la sociedad para adelantarnos, para dar un paso adelante en torno a la pandemia? Habla de vacunas, presume el número de vacunas, y no hay vacunas, ¿sí? La semana pasada se dijo, si no me recuerdo, el jueves se dijo, nos lo comentó en Mega Noticias TVC, el gobernador de Yucatán nos dijo, el 15 de febrero llegarán las vacunas. Al día siguiente dijeron no, el 15 no, posiblemente unos días más adelante. Hoy el presidente habla del 18 de febrero y no hay vacunas. Esa es la realidad. ¿Hacia dónde nos encaminamos, Juan Carlos? A que esta pandemia no va a terminar pronto, a que esto se va a ir hasta 2022, a que se va a extender esta situación muchos más meses que otras naciones, a que la recuperación va a ser más lenta para nuestro país. Yo lamento mucho ver al presidente sin cubrebocas. Yo pensé, sinceramente, que se iba a poner cubrebocas, porque sí, una persona, aunque haya tenido la enfermedad, dicen los médicos, puede portar el virus, no contagiarse esa persona porque ya tiene defensas, pero sí contagiar a otros. Entonces creo que por respeto a quienes estén como sus interlocutores debiera utilizar cubrebocas. Pues hay cifras muy tristes. El sábado en Estados Unidos se aplicaron 2.200.000 vacunas y aquí en México 2.000. Bueno, sí tenemos la vacuna, otros países no la tienen, pero híjole, yo creo que
hace falta que los gobiernos locales, los gobiernos estatales, la sociedad civil organizada, la oposición, pero pues ya vemos la oposición con esas caras tan sucias con las que quieren competir en las elecciones de junio próximo, pues no hay por dónde, ¿no? Entonces, yo esperaría que sociedad civil, oposición, empresarios, gobiernos locales, gobiernos estatales, gobiernos municipales, empezaran a presionar porque se cambie la estrategia, para que se cambie de una vez la estrategia, si no esto que se va a ir, tenga una estrategia. pues ya este año se va a perder otro año más perdido, pues. Juan Carlos, no que se cambie la estrategia, sino que se tenga una estrategia, porque no la hay. Has mencionado tú, ayer se aplicaron 2.500 vacunas. Estamos hablando de que México requiere una vacunación de 500,000 mexicanos diarios para salir en más o menos un año de esta situación. No hay vacunas, verdaderamente es lamentable, desastroso, como lo escribió este fin de semana el periódico The Guardian, desastroso el inicio de la vacunación, y cuando marca inicio es que nosotros estamos en el inicio, no hemos avanzado de ahí, no hemos pasado de ese punto. Raúl Fríes. No hemos pasado, Paco, y veo complejo que sea. A ver, el que no haya vacunas puede haber de alguna forma, es entendible en un mundo que está sobredemandando las vacunas. Aquí son las mentiras y las falsas expectativas que han creado cuando anunció el canciller que México tendría vacunas al mismo tiempo que Estados Unidos y la Unión Europea. Sí, los tuvimos al mismo tiempo. La diferencia fue la cantidad. Luego, el 13 de enero, sí, el gobierno federal anunció vacunación contra COVID entra en etapa expansiva en todo el territorio nacional. O sea, eso me parece que es exactamente lo reprobable de esta no estrategia, porque lamentablemente los mismos que están atendiendo el tema de la pandemia son los mismos de la vacuna. Y veo difícil, pensé que iban a aprovechar el cambio, digamos, de narrativa, de contar los muertos de COVID y los hospitalizados, a tener la vacuna pronto. Lo quisieron hacer, pero la realidad los ha rebasado. Un portal que se lanza sin capacidad para poder registrar a los adultos mayores. El Programa Nacional de Vacunación que publica el gobierno, lo publicó el día 12 de enero, sí, señala claramente los grupos prioritarios de la vacunación. Es personal sanitario, 1, personas de 70 a 79 años, 2, personas de 60 a 69, 3, personas con morbilidad, y luego, después de estos, vendrían personal docente de las entidades y resto de la población. En ningún lugar vienen los servidores de la nación. Y cuando le preguntaron al presidente, oiga, los servidores de la nación sí están contemplados en el Plan Nacional de Vacunación, forman parte de las brigadas Correcaminos. Se miente, se dicen medias verdades, se aprovechan las coyunturas y tenemos un escenario malo. Seguimos contando a los muertos por COVID, seguimos viendo que no hay estrategia, y el tema de la vacunación nos han hecho creer que ya está, que ya casi, que ya mero, que iba a ser enero, luego pues quincena de febrero, sí, y ahora ya nos dicen que para el 18, la verdad es que hay una gran incertidumbre y coincido que este año va a ser muy complejo para todos todavía en COVID. Entre personas que no se ponen el cubrebocas porque el presidente hoy dijo que no, y no por él, sino porque mucha gente sigue viendo al presidente como un gran líder, como el líder, el jefe de Estado de este país, y que él desprecie el uso del cubrebocas me parece que es una pésima señal, independientemente de que si contagia, no contagia, que si ya le dio, él debería de alguna forma ser el ejemplo del portador del cubrebocas. Sigo pensando que no hay estrategia y que ese desdén que tiene provoca también que otras personas lamentablemente se sigan enfermando. Vamos, estamos terminando ya el programa. Maite Noriega, tu apunte en este sentido. Mira, yo recuerdo en algún momento que el señor Marcelo Ebrard dijo con un profundo orgullo: misión cumplida. Yo creo que nadie sabemos
qué misión fue y qué cumplió. Se refería a las vacunas, o inferimos algunos que se refería a las vacunas. Pero pues quedó en que él ya había cumplido, y el caso es que no hay vacunas, no hay estrategia de vacunación. Y cuando tú te pones a ver lo de las brigadas y cuál es el Plan Nacional de Vacunación, yo recuerdo cuando yo era joven, había un presidente del que se decía que era medio tontito, no voy a mencionar nombres, y entonces decían, ¿y cómo fulanito de tal cambia un foco? Dice, bueno, se sube en una mesa, detiene el foco y 10 personas mueven la mesa. Esa es la estrategia de vacunación. En vez de contratar a personas que cambien los focos, contratan a una enfermera que va a poner la vacuna y a 10 monitos que estén deteniéndole el brazo al señor. Víctor. Verdaderamente la estrategia es de verdad deplorable. Me preocupa mucho la actitud que hay, porque de verdad es una negligencia. El presidente dice, yo no me pongo el cubrebocas porque yo no contagio. No, pero sí se puede contagiar, señor, se puede reinfectar, y las reinfecciones son, por lo general en nuestro país, mortales. No sabemos, parece ser que le dieron el mismo tratamiento que al señor Trump, lo cual, como seguía el señor Trump, como dice él, los vuelve inmortales. Pues no son inmortales. La estrategia es fallida. Ha habido grandes esfuerzos, como tú decías que Juan Carlos, y me parece que era lógico, cualquier persona con cerebro, con idea de ciudadanía y todo eso plantearía esta realidad de la necesidad de usar todos los recursos, usar a la sociedad civil, usar a todos los médicos, utilizar a todos los organismos que existen. Pero ya vimos que hubo exsecretarios de salud que además tienen reconocimiento internacional, que hicieron una propuesta. Hoy tenemos otro documento que está circulando también, de académicos, de organizaciones de la sociedad civil, de gente que está preocupada por lo que estamos viendo y que quiere hacer una aportación intelectual para mejorar esto. Pero, decía yo hace un momento, el presidente es de ideas fijas. Y eso de verdad es una tragedia. Pues hasta ahí nos quedamos con nuestro análisis y nuestro debate para opinar. Les agradezco Maite Noriega, Raúl Frías, Juan Carlos Zúñiga, muchas gracias como siempre, y sobre todo nuestro agradecimiento a usted por mantenerse en esta apertura de ideas, y usted se quede y tome la mejor decisión. Nos vamos con los memerables. Adelante. Bueno, hay un poco de alegría, de buena vibra, de una realidad que nos avasalla.